¿Sabías que Medusa, la temida criatura de cabellos de serpiente y mirada petrificante, no siempre fue un monstruo? De hecho, su historia es mucho más compleja de lo que las leyendas tradicionales nos cuentan. En la antigua Grecia, Medusa comenzó como una joven hermosa y pura, conocida por su belleza deslumbrante. Pero lo que muchos ignoran es que Medusa no siempre fue esa figura temida y odiada por los mortales. De hecho, antes de convertirse en la monstruosa Gorgona, Medusa era una sacerdotisa de la diosa Atenea, destinada a servir y mantener su templo con devoción. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, protegía a sus sacerdotisas, que debían mantenerse vírgenes y apartadas de todo deseo. Medusa, bajo su cuidado, vivía una vida de pureza y consagración, hasta que un trágico suceso cambió el curso de su existencia. En una de las historias más sombrías de la mitología griega, Medusa fue víctima de un acto injusto en el templo de Atenea. Poseidón, el dios del mar, desobedeció las normas y cometió un acto que quebrantó la paz de ese lugar sagrado. La respuesta de Atenea fue inmediata, pero lo sorprendente fue que, en lugar de castigar al dios, la diosa decidió castigar a Medusa. La transformación que sufrió Medusa fue drástica. Su hermosa melena se convirtió en serpientes, y su mirada, antes llena de inocencia, adquirió un poder devastador: petrificar a quien la mirara directamente. Este castigo no solo la condenó a vivir apartada de la sociedad, sino que la transformó en una figura temida y rechazada por todos. Lo que surge de esta historia es una reflexión profunda sobre la justicia. ¿Por qué Atenea eligió castigar a Medusa por algo que ella no provocó? ¿Es justo culpar a la víctima por el sufrimiento que experimenta? La historia de Medusa nos invita a cuestionar cómo las sociedades, tanto antiguas como modernas, tienden a culpabilizar a las víctimas y a reflexionar sobre los prejuicios y las decisiones injustas que, en muchos casos, siguen afectando a las personas hoy en día. Esta es solo una parte de su historia. La transformación de Medusa en monstruo es solo el comienzo de una narrativa mucho más profunda, llena de simbolismos que siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual. Medusa, antes de su transformación, era una figura que desafiaba ciertos ideales de la época. No solo era una mujer extremadamente bella, sino que su rol como sacerdotisa de Atenea le otorgaba un poder y una influencia considerable. Las mujeres en la antigua Grecia eran vistas en gran parte como subordinadas a los hombres, relegadas a un segundo plano en la sociedad. Sin embargo, Medusa, al estar dedicada a una diosa poderosa como Atenea, se presentaba como una figura fuera de esa norma, una mujer que no solo tenía belleza, sino también sabiduría y poder espiritual. La historia de Medusa se vuelve aún más intrigante cuando se observa desde esta perspectiva. Su castigo podría verse como una respuesta a su capacidad de desafiar el orden establecido. En lugar de ver a Medusa como una víctima de una injusticia, muchos la consideran una amenaza que debe ser controlada. La transformación en un monstruo, la conversión de su belleza en horror, puede interpretarse como una forma simbólica de reprimir a las mujeres poderosas o independientes que, al no seguir las reglas del patriarcado, eran vistas como peligrosas. Este elemento de la historia de Medusa nos hace preguntarnos: ¿cuántas veces, a lo largo de la historia, mujeres que desafiaron las normas establecidas fueron castigadas de manera desmesurada o vilipendiadas? Medusa, en este sentido, se convierte en una figura simbólica de la opresión de las mujeres que, por su belleza, sabiduría o poder, fueron transformadas en figuras monstruosas por aquellos que temían su autonomía. El mito de Medusa, entonces, no solo habla de la tragedia de una mujer transformada en monstruo, sino también de la lucha por el control y la aceptación en una sociedad dominada por el patriarcado. Pero, ¿es posible que en este relato haya algo más profundo? Pero, ¿por qué la mirada de Medusa tiene el poder de petrificar a quienes la miran? Algunas interpretaciones sugieren que su mirada simboliza la incapacidad de la sociedad para enfrentar la verdad sin volverse inmóvil o paralizada por el miedo. En la mitología, quien mira a Medusa queda petrificado, lo que podría simbolizar cómo la verdad o el poder absoluto, cuando se enfrentan de forma directa, pueden ser insoportables para la mente humana. Además, la relación entre Medusa y los dioses griegos
nos muestra cómo aquellos que desafían las normas son castigados de manera desmesurada. Medusa no solo fue castigada por ser víctima de un acto de violencia, sino que fue transformada en un monstruo por su propia reacción. El fenómeno de la victimización secundaria, que se refiere al proceso mediante el cual las víctimas de un crimen o abuso se ven revictimizadas por la sociedad, puede ser entendido a través de la figura de Medusa. En lugar de ser compadecida por su tragedia, Medusa es condenada a ser la agresora, la amenaza a la sociedad. Es un claro ejemplo de cómo los traumas de las víctimas a menudo se perpetúan a través de la condena social, que no hace sino profundizar el sufrimiento y perpetuar las cicatrices emocionales. Este fenómeno de victimización secundaria también puede ser visto en la forma en que Medusa es percibida como una figura peligrosa a lo largo de la mitología. Las personas que se acercan a ella, ya sea en busca de venganza o por curiosidad, quedan petrificadas, incapacitadas de actuar. Este elemento de la historia refuerza el concepto de que las víctimas que son malinterpretadas o maltratadas se convierten en figuras de temor, en lugar de ser vistas con compasión. La tragedia de Medusa refleja un patrón antiguo pero vigente. La victimización de las personas no termina con el abuso inicial, sino que a menudo continúa a través de la estigmatización social. La sociedad, al no saber cómo lidiar con el dolor ajeno, prefiere tratar a la víctima como un monstruo, porque resulta más cómodo que confrontar las verdaderas causas de su sufrimiento. Medusa, por tanto, no es solo una mujer transformada en monstruo, sino una representación de todas aquellas personas cuya tragedia es ignorada y convertida en un problema para la sociedad en lugar de ser abordada con empatía. En la mitología griega, Perseo es conocido como el héroe que finalmente derrota a Medusa. Armado con un escudo de bronce proporcionado por Atenea, una espada dada por Hermes y un par de sandalias aladas, Perseo se enfrenta a Medusa en su morada solitaria. Su misión, aparentemente heroica, es decapitar a la monstruosa Medusa, cuya mirada petrifica a todo aquel que se cruce con ella. Sin embargo, al analizar su papel más profundamente, surge una pregunta incómoda. ¿Perseo es realmente un héroe o es simplemente un instrumento al servicio de una ideología que busca restaurar el orden impuesto por los dioses? Es importante recordar que la lucha de Perseo contra Medusa no es una batalla entre el bien y el mal, sino una representación simbólica de la lucha entre las fuerzas del orden establecido y el caos que representa Medusa. A lo largo de su viaje, Perseo no solo recibe la ayuda de los dioses, sino que también actúa bajo la dirección de Zeus, el rey de los dioses. De esta manera, su victoria sobre Medusa puede interpretarse como una forma de reafirmar el poder divino y patriarcal en el mundo humano. Además, Perseo no derrota a Medusa en un combate directo. En lugar de ello, se protege utilizando el reflejo de su escudo para evitar mirarla directamente. Este acto, que podría parecer una estrategia astuta, también refleja cómo la sociedad, al enfrentarse a los elementos más complejos o perturbadores de su realidad, prefiere recurrir a métodos indirectos para neutralizar las amenazas. Perseo no destruye el mal directamente, sino que actúa bajo una máscara de distanciamiento, usando el reflejo de Medusa para evitar enfrentar la verdad de manera frontal. Otro aspecto crucial es el hecho de que, después de decapitar a Medusa, Perseo utiliza su cabeza como una herramienta de poder. La cabeza de Medusa se convierte en un objeto que otorga poder, convirtiéndose en un símbolo de la capacidad de controlar el caos a través del miedo. La imagen de la cabeza de Medusa es utilizada por Perseo en varias ocasiones para asustar a sus enemigos, convirtiéndola en un símbolo de dominio y control. Este uso de la cabeza decapitada resalta cómo el poder de Medusa, aunque ya transformada en un monstruo, sigue siendo aprovechado por aquellos que buscan mantener el orden. Al examinar el papel de Perseo, es posible cuestionar si realmente es el héroe de la historia, o si su victoria refleja más bien las estructuras de poder que preferían erradicar a Medusa, una figura que representaba una amenaza a las jerarquías tradicionales. Perseo, entonces, podría ser visto no como un salvador, sino como un ejecutor de la voluntad de los dioses, que buscan restablecer el control sobre aquello que no pueden comprender o manejar. Hoy en día, la figura de Medusa ha experimentado una transformación radical. Si en tiempos antiguos Medusa era vista como un monstruo temido y repudiado, hoy se ha convertido en un símbolo de empoderamiento y resistencia,
especialmente dentro de los movimientos feministas. En lugar de ser vista como una simple víctima o una amenaza, Medusa es reinterpretada como un emblema de la fuerza femenina, de la capacidad para transformar el dolor en poder y de desafiar las estructuras de poder que históricamente han oprimido a las mujeres. El giro que ha tomado la figura de Medusa en tiempos modernos es significativo porque refleja cómo las narrativas del pasado pueden ser reescritas para adaptarse a las necesidades y visiones del presente. Medusa, en lugar de ser una víctima silenciada, se convierte en una figura que desafía a aquellos que intentan imponerle el sufrimiento. En lugar de ocultarse o rendirse, Medusa, al transformarse en una criatura capaz de petrificar con su mirada, simboliza la capacidad de resistir a la opresión con una fuerza que proviene de su propio dolor. A través de esta reinterpretación, Medusa pasa a representar a todas las mujeres que, a lo largo de la historia, han sido silenciadas o castigadas por desafiar el orden patriarcal. Su mirada, que petrifica a quienes se atreven a mirarla, se convierte en una metáfora de cómo el sufrimiento y la rabia, cuando se canalizan adecuadamente, pueden tener un poder transformador. Medusa ya no es vista solo como una víctima, sino como una figura que toma control de su destino, utilizando su dolor como una herramienta para desafiar a aquellos que la han oprimido. Sin embargo, también surge la pregunta de si esta reinterpretación de Medusa puede de alguna manera despojarla de su complejidad original. Al convertirla en un símbolo positivo, ¿estamos olvidando las lecciones más profundas de su historia? Al reescribir su narrativa, corremos el riesgo de simplificar un mito que tiene profundas implicaciones sobre la justicia, el abuso y la respuesta social al sufrimiento. Aunque Medusa es ahora vista como una heroína por muchos, es fundamental recordar que su historia comienza con una injusticia, y que, por más que su imagen se haya transformado, los abusos y las desigualdades sociales siguen siendo un problema que necesita atención. En última instancia, la figura de Medusa sigue siendo un reflejo de la complejidad humana, una víctima convertida en símbolo de poder, una historia que nos desafía a cuestionar las estructuras de autoridad y a reflexionar sobre la manera en que tratamos a aquellos que no encajan en las normas sociales. Hoy, Medusa nos invita a pensar en las injusticias del pasado y en cómo podemos transformar esas narrativas para luchar por un futuro más justo y equitativo.